Ir ahora a Colombia, donde la cuestión en debate, lo hablábamos antes con Estefanía Medina Cerantes, es el presupuesto, la reforma tributaria y las medidas que está proponiendo el presidente Petro en caso de que no le aprueben la reforma tributaria. Estefanía, vamos contigo. Bueno, Darío, te cuento que estoy con José Ignacio Gómez, él es presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, una persona que nos puede dar un panorama muy amplio acerca de esto que dice el presidente Gustavo Petro, que a mi manera de ver suena como una amenaza. Bienvenido, José Ignacio, a este programa, a estos micrófonos y pantallas. ¿Por qué Petro mencionaría esto? ¿Qué hay detrás de esta declaración? Bienvenido. Bueno, Estefanía, un gusto estar con ustedes. En esta discusión del presupuesto, pues hemos tenido una puja política. Básicamente, el gobierno estaba planteando o está planteando un presupuesto general de la Nación para el año entrante que es muy ambicioso, que es un monto muy alto, 523 billones de pesos colombianos. Y básicamente el Congreso le ha dado un mensaje político diciendo este no debería ser el monto del presupuesto y de hecho no deberíamos tener una nueva reforma tributaria, es decir, no deberíamos otra vez tener una nueva ronda de aumentos en los impuestos. Y obviamente el presidente pues está defendiendo su propuesta ambiciosa al presupuesto y pues manda un mensaje quizás alertando que podría tener algún tipo de repercusión desde el punto de vista presupuestal, pues que no se le diera vía libre a la ley de financiamiento. Es difícil realmente interpretar lo que quiere decir el presidente. Yo creo que hay un consenso en Colombia de que el presupuesto pues debe ser progresivo, es decir, que no debe estar buscando subsidiar a las personas de mayores ingresos. De hecho, pues en nuestro país siempre hemos hablado de que, por ejemplo, las pensiones son una fuente de regresividad muy importante, porque en Colombia los pensionados, es decir, los jubilados son los que están recibiendo unos subsidios más grandes del Estado y pues ya se hizo una reforma pensional buscando mejorar esa situación, pero en general el país ha venido avanzando en la medida de no tener subsidios a las personas de mayores ingresos. Entonces, bueno, no queda tan claro cuál es el anuncio del presidente, pero claramente lo que está anticipando es que pues va a haber una puja política y que pues él va a buscar sacar esa ley de financiamiento y ese presupuesto tal como la planteaba. Bueno, pero aquí masticando tu respuesta y pensando en lo que dice el presidente Gustavo Petro del tema de los subsidios a los ricos, más allá de que sea un discurso de implantar un poco el resentimiento en la sociedad y que la gente piense que él sí está cumpliendo con su propuesta de proyecto político de izquierda, en la práctica los ricos no reciben tales subsidios. Y en este caso, ¿a cuáles subsidios se refiere el presidente? ¿Al diésel, a las empresas? Bueno, no es claro y no es preciso cuál es el subsidio que él tiene en la cabeza. De hecho, repito, el subsidio hoy en día más regresivo que existe en Colombia está asociado al sistema pensional y de hecho es unos subsidios que el presidente no puede ya desmontar porque son derechos adquiridos. Es decir, las personas que hoy en día se han pensionado con el sistema público y reciben los subsidios, pues van a seguir recibiendo esos subsidios porque pues ya tienen esos derechos adquiridos mediante su pensión y su jubilación. Aquí quizás la gran paradoja en la que estamos enfrentados es que el gobierno está planteando un presupuesto público súper ambicioso, con un aumento del gasto público enorme, pero la ejecución de este año y en lo corrido de su mandato ha sido muy baja. Es decir, realmente el gobierno tiene unas apropiaciones fiscales enormes, pero cuando uno mira cuál es la ejecución, cuál es ese gasto en los programas, digamos, que estén beneficiando a las personas de menores ingresos, ahí la ejecución resulta muy baja y pues ese es quizás uno de los grandes talones de Aquiles de esta discusión desde el punto de vista del gobierno, que el Congreso lo ha reconocido y es, bueno, ¿para qué necesitamos unos presupuestos tan amplios si finalmente pues la ejecución y los recursos no se están gastando de manera efectiva? Darío, José Ignacio, ya te escuchas si tienes preguntas desde estudio. Hola José Ignacio, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Quiero, volver sobre lo que fue la propuesta de presupuesto del presidente. Desde su punto de vista, a nivel técnico, ¿qué era, si se quiere, lo que podía tener de objetable la propuesta que hizo Petro para entender en qué medida es rechazada porque efectivamente era objetable en términos técnicos o fue rechazada
por cuestiones políticas, que obviamente también terminan influyendo en la decisión, por ejemplo, de la oposición de acompañar o no un proyecto de presupuesto. Darío, ¿cómo estás? Muy buena pregunta. Desde lo técnico, porque nosotros nos expresamos en contra de este presupuesto. Primero era porque tenía un crecimiento muy importante en el gasto público en un momento donde sabemos que la economía colombiana no está creciendo a un ritmo, digamos, muy bueno. De hecho, tenemos crecimientos bajos y, por tanto, pues aumentar esa participación del gasto público va a ser difícil de sostener. Y ahí estaba el segundo argumento técnico, Darío, y es que para este presupuesto tan grande, el gobierno estaba haciendo primero unas cuentas muy alegres en términos de sus ingresos en 2025, de cuánto iba a ser el recaudo tributario, cuáles iban a ser las utilidades de las empresas estatales que ayudan a financiar este presupuesto. Ya había unas cuentas alegres y adicionalmente para lograr, financiar este presupuesto de 523 billones de pesos colombianos en 2025, el gobierno tiene que presentar una reforma de impuestos. Aquí se le conoce como ley de financiamiento, que es un vehículo legal que le permite al gobierno presentar un presupuesto contingente a la aprobación de dicha ley con la idea de que esto va a traer más recursos. Pero nosotros desde lo técnico también advertimos que la ley de financiamiento que propuso el gobierno no va a conseguir los recursos que necesita el presidente o el Ejecutivo, y en ese orden de ideas lo que nos enfrentamos es a una posibilidad de un déficit enorme o un faltante de recursos muy grande en 2025, que obviamente pues generaría una presión en las cuentas fiscales del gobierno, generaría incertidumbre en los inversionistas que están digamos, que compran los papeles, los títulos de deuda pública, y por tanto unas mayores tasas de interés, y por tanto siempre nuestra recomendación desde lo técnico es, en este momento sería mejor tener un presupuesto más austero, consistente con la realidad y con la coyuntura económica del país, y en ese orden de ideas, pues finalmente nuestra recomendación era un menor monto, pero el gobierno pues ha venido insistiendo con su proyecto original. Yo tengo una última pregunta, José Ignacio, y la dejo allí con Estefanía. Usted habló de la incertidumbre. Si uno analiza los más de 2 años de gobierno de Petro, no hay tantas reformas que hayan prosperado. De hecho, la gran mayoría de las reformas que intentó no prosperaron. Ahora, algunos de los intentos de reforma, de los discursos, ¿en qué medida, hasta qué punto cree que todo eso que ha rodeado a estos 2 años y medio, 2 años y medio no, pero más de 2 años de gobierno de Petro han afectado justamente la certidumbre y la tranquilidad de alguna manera que necesita el mercado y el inversor para poder apostar por Colombia? Bueno, aquí hay varias medidas que muestran que la incertidumbre en Colombia ha aumentado y eso ha tenido un efecto adverso sobre la inversión. Y esas medidas sugieren o están acompañadas de que el gobierno ha venido con una agenda hiperambiciosa de reformas de alto calado, reformas estructurales al sistema de salud, al mercado laboral, al sistema pensional, a muchos otros ámbitos de la vida nacional. Finalmente, pues la agenda de reformas se ha venido moderando o no se ha concretado en cambios puntuales. Pero pues sí, en general, toda esta discusión permanente ha estado acompañada de esta incertidumbre que, repito, pues ha sido un efecto si se quiere, moderación en materia de inversión en nuestro país. Clarísimo. ¿Estefi? Bueno, yo quiero terminar esta entrevista, sí, Darío, preguntándole a José Ignacio Gómez, como él es presidente de la ANIF, la Asociación Nacional que integra las instituciones financieras del país, ¿qué se dice en las reuniones de ese sector? ¿Qué dice la gente? ¿Están preocupados? ¿Cuál es, digamos, el tema que exponen en esas mesas de reunión frente a lo que está haciendo el presidente con la economía? Bueno, yo creo que la conversación quizás más repetida es ese, el tema de incertidumbre y condiciones de inversión. El país está viendo una caída en las cifras de inversión y desde las instituciones financieras la conversación es, bueno, ¿cómo logramos o cómo participamos de un mejor clima de inversión? Hay un tema más coyuntural de tasas de interés, hay un esfuerzo en este momento enorme del sector financiero por tratar de apalancar una recuperación y una mejora en las cifras de inversión, generando más crédito y generando pues condiciones apropiadas
apropiadas para que el sector privado pues tome esas decisiones de inversión, pero pues hacia adelante yo creo que hay discusiones de alto calado o de la naturaleza de las reformas o de la naturaleza misma de esta incertidumbre fiscal que pues está inhibiendo de alguna manera que la inversión se recupere, pero el sector financiero ahora le está haciendo una apuesta grande para estimular el crédito y repito que pues la economía colombiana vuelva a tener unas cifras de crecimiento mayores. José Ignacio Gómez, gracias por haber estado con nosotros aquí en DiNews. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Darío, seguimos contigo. La economía sobre la mesa, como puedes ver, muchas cosas a las cuales podemos hacerles el foco y lo que tú decías, ¿no? La incertidumbre creo que es algo a destacar de esta entrevista. Muchas gracias, Steffi. Un placer. Vamos a seguir con este tema.